Las temáticas en psicología del deporte es salud mental, pero también hablamos de rendimiento. Uno trabaja lo que sería salud-enfermedad y otro trabaja lo que sería salud-rendimiento. Me encuentro muy bien como estoy, no me gustaría cambiar la fórmula. Como si estar bien es una fórmula estable en el tiempo. Habitualmente donde más sentimos presión es en la competencia. Por eso se hace siempre una situación en la cual entreno bien, pero no compito muy bien. A veces, según las circunstancias, podemos tener cierto grado o cierto estado de ansiedad. Y si no, muchas veces, según nuestra personalidad, podemos tender a tener una ansiedad estable en el tiempo por nuestro rasgo de personalidad, que siempre tenemos cierto grado de estrés, y eso no quiere decir que sea malo, pero la ansiedad, si se vuelve intensa, ya es algo que nos puede perjudicar, sobre todo, no solo que sea intensa, sino que perdure en el tiempo. Si la ansiedad perdura en el tiempo, es muy probable que tengamos un proceso de estrés que va comenzando a darse. Cámara grabando, la GoPro, la Canon. Ezequiel Centeno, bienvenido al podcast. Gracias, amigo, por el espacio. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien también. Muchas gracias por invitarme a tu lugar, a tu espacio y poder compartir esta charla de lo que es la psicología deportiva. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo tradicional y un psicólogo deportivo? Bien, es una buena pregunta, o una pregunta frecuente como cuando yo le digo a las personas. Una cosa es la psicología clínica, que es lo que comúnmente conocemos, que sería como la psicología de consultorio. Eh, una cosa es la psicología clínica, que tiene que ver más específicamente con lo que sería salud de enfermedad. Y las temáticas en psicología del deporte es salud mental, pero también hablamos de rendimiento. Está además decir que la psicología del deporte es una especialidad dentro de la psicología. Y obviamente para hacer psicología tradicional uno también tiene que seguir especializándose. Pero a grandes rasgos uno trabaja lo que sería salud-enfermedad y otro trabaja lo que sería salud-rendimiento. No quiere decir que las personas que hacen deporte no tengan alguna vez alguna situación de enfermedad, también la tienen. ¿Y de qué manera se trabaja con un deportista? Por ejemplo, un deportista que piensa que ya llegó a su techo mental. ¿Cómo sería tu parte para que el deportista pueda superar y expandir ese límite de techo mental cuando llega a su tope en lo deportivo? Primero creo que la persona que hace deporte tiene que comprender, primero la persona, de que todavía tiene más para dar. Hoy particularmente me pasó, me llegó un mensaje de que una persona con la que estábamos charlando para empezar a trabajar, o simplemente acompañarlo un tiempo, me dijo al final, me encuentro muy bien como estoy, no me gustaría cambiar la fórmula, como si estar bien es una fórmula estable en el tiempo. En realidad, digamos, justamente hay que decir algo que es interesante, la psicología del deporte o la actividad física se puede separar en dos cosas. Una cosa es el acompañamiento psicológico más de la persona que hace deporte y otra cosa es la preparación mental o el entrenamiento mental para mejorar la performance o el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por más bueno que seas, si nunca trabajaste o si no estás trabajando lo que tiene que ver con la preparación mental o el entrenamiento mental, necesariamente hacer algo diferente a lo que haces, en teoría te haría mejor. Pero obviamente la persona tiene que primero tener la apertura para poder, digamos, tener otro estímulo. Porque habitualmente entrenamos nuestra parte más técnica, táctica o física, que son como los estímulos más habituales. Y en algún punto lo que es el entrenamiento mental no es algo que comúnmente se haga. Y a su vez, por ahí menciono algo interesante que también tiene que ver con la alimentación, porque eso ayuda mucho a la recuperación. Pensemos que, y acá voy a decir algo que por ahí está bueno como título, pensar que lo que nos haría mejor deportistas es no solamente tener nuestros entrenamientos habituales, sino mejorar lo que se llama el entrenamiento invisible. Todo aquello que no se ve, cómo descanso, cómo duermo, cómo como, cómo me alimento y cómo de alguna forma pienso o tengo recursos más mentales que me ayudan a afrontar no solamente situaciones deportivas, sino en el día a día fuera del deporte. ¿Y qué tipo de estrategia o qué tipo de prácticas recomendaba a los deportistas para que puedan cumplir con ese entrenamiento invisible que decís?
Primero tienen que empezar a identificar que fuera del deporte todo lo que uno hace va a trabajar y va a impactar en lo que tiene que ver con el bienestar. Yo siempre digo, una cosa es rendimiento, otra cosa es bienestar. Si yo fuera de mi deporte, tengo situaciones en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en mi familia, en mi pareja, que me traen cierto conflicto y no lo puedo resolver, voy a empezar a tener cierto malestar, que si no tengo herramientas para identificar o mejorar eso, mi estado de bienestar no va a ser muy bueno y si yo no estoy muy bien, es muy raro que rinda bien. Y a partir de ahí, digamos, es importante pensar, digamos, qué herramientas tenemos para trabajar nuestro bienestar. Eh, Tener tu propio espacio es importante, tener recursos de cuidado es importante, simplemente identificar el primer punto de cómo estoy, cómo me siento, y de alguna forma ese es el punto de partida para saber si estoy bien como estoy o si podría estar mejor o si necesito alguna herramienta. Eh, y hoy actualmente, ¿con qué tipo de deportistas trabajás? Hoy me siento un polirrubro. Tengo muchos deportes en el sentido en el cual aprendo y acompaño desde taekwondo, karate, pilotos de motos, pilotos de autos, hockey, básquet, fútbol. La verdad es que hoy no me identifico con un deporte en particular. Sí me identifico con ser una persona que acompaña deportistas. De alguna manera, sí creo que lo que fui logrando, sobre todo este año, fue madurar en el oficio y lograr una metodología que se pueda adaptar a diferentes deportes, que con el tiempo se empiece a especificar, porque cada deporte tiene sus necesidades y sus características singulares, que eso hace que la herramienta psicológica tenga que ser muy particular para el deporte y para la persona. ¿Y de, de qué manera se ayuda a los deportistas a trabajar lo que es la ansiedad, el estrés, cuando se encuentran bajo presión? Bien, ahí hay una palabra que es interesante que es la presión. Pensemos que cualquier persona que alguna vez hizo deporte rara vez siente presión en los entrenamientos, salvo que seas un deportista profesional y tengas que justamente tener un buen rendimiento en la semana. Habitualmente donde más sentimos presión es en la competencia. Por eso se hace siempre una situación en la cual entreno bien, pero no compito muy bien. Es como una pregunta frecuente, che, ¿por qué pasa eso? Y entonces hay que comprender que la presión muchas veces llega con la competencia, porque de alguna manera en la competencia tenemos que demostrar lo que fue nuestra preparación. A veces nos preparamos mucho tiempo para una competencia en el año o para una competencia cada tanto. Y de alguna forma ese es el primer aprendizaje. Comprender que en realidad eh, una sugerencia para tener menos presión en una competencia es proponerte objetivos en la preparación. Si vos de alguna forma podés prepararte ya en los entrenamientos cumpliendo objetivos, llegás con cierta mentalidad de logro, si quiere decir, cumpliendo pequeñas metas para que justamente la competencia sea una meta mayor o una meta más dentro del camino de cada vez ser mejor. Eh, de alguna forma esa puede ser una sugerencia de cómo trabajar de alguna manera la presión en el contexto de competencia. Después, obviamente, en la competencia hay otras herramientas que nos pueden ayudar, pero hay que comprender que a veces no podemos anticiparnos a cómo va a ser el contexto de competencia. Tenemos que llegar ese día y ahí aprender a adaptarnos según la circunstancia. Entonces está bueno tener herramientas previas. Y, y la ansiedad y el estrés previo a una competencia eh, es igual o puede ser que, o dependiendo de la persona, puedo tener más ansiedad, puedo estar más estresado porque capaz que quiero conseguir un buen resultado. Hay muchos estudios, pensemos que hay conceptualmente algo interesante. Se dice que las personas tenemos una ansiedad estado y una ansiedad rasgo. ¿Qué quiere decir eso? A veces, según las circunstancias, podemos tener cierto grado o cierto estado de ansiedad y si no, muchas veces, según nuestra personalidad, podemos tender a tener una ansiedad estable en el tiempo por nuestro rasgo de personalidad. Más allá de este dato ñoño, es importante comprender que la ansiedad es una cosa y el estrés es otra. El estrés es un proceso y la ansiedad es algo más
más espontáneo en algún punto, es algo que tiene que ver más con el entorno o con la situación, con una situación específica. El estrés no tiene que ver con una situación específica y hay que comprender que entonces la ansiedad se puede trabajar de una forma y el estrés de otra. El estrés es algo que podemos de alguna forma eh, trabajar para que no ocurra de una manera muy intensa, porque siempre tenemos cierto grado de estrés y eso no quiere decir que sea malo. Pero la ansiedad, si se vuelve intensa, ya es algo que nos puede perjudicar, sobre todo, no solo que sea intensa, sino que perdure en el tiempo. Si la ansiedad perdura en el tiempo, es muy probable que tengamos un proceso de estrés que va comenzando a darse. Eh, Qué interesante esto, porque a mí también me pasa cuando me cuesta mucho ponerme objetivo a corto plazo, porque por ahí pienso en lo que quiero hacer a largo plazo o cómo me gustaría verme a largo plazo. Y, y siempre estoy pensando en eso, como que no, yo quiero hacer esto. Y me cuesta mucho por ahí eh, ponerme objetivo a corto plazo y poder cumplir con esos objetivos a corto plazo. ¿Qué, cómo lo trabajas de esa manera con los deportistas? Yo siempre digo, de alguna forma, te intento enseñar esto de que por ahí trabajamos una temática en particular, vamos a trabajar los objetivos de una forma directa o superficial, pero después, secundariamente o indirectamente, trabajamos otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la ansiedad. Si de alguna manera yo quiero mejorar el rendimiento para una competencia, nos vamos a proponer un objetivo. Pero en el medio me puedes decir esto como, se aproxima la competencia y tengo cierto grado de ansiedad. Ok, bueno, vamos a trabajar en objetivos pequeños en esta semana que te queda de entrenamientos para que tu foco de atención sea en el día a día y no sea en una semana que competís. Porque de acá a una semana en realidad no podemos cambiar nada. La fecha va a llegar, así que no hay que apurarse. Por más que vayamos rápido, vayamos más lento, la fecha va a llegar. No tenemos cierto control sobre eso, pero sí tenemos cierto control o de alguna forma podemos gestionar la atención y empezar a focalizarnos de una forma consciente en lo que nosotros queramos o nos propongamos. Y ahí vamos al objetivo a corto plazo. Ahí hay que estar convencido de que cada día es importante. No de acá a una semana. Cada día es importante. Sin depender el deporte o la actividad que se haga. Sin depender del deporte y la actividad porque comprendamos que hablamos de rendimiento. Entonces el rendimiento es algo generalizado. Muchas veces la psicología del deporte, por ejemplo, comúnmente se la asocia con la psicología laboral, por una cuestión de rendimiento. Lo que hacemos es mejorar la performance de un rol. En este caso, un rol deportivo. Y si hablamos un poco cuando hay algún fracaso en el rendimiento, ¿cuál es la clave para ayudar a un deportista a superar el fracaso y volverse un poco más resiliente? Primero hay que, creo yo que uso esta palabra, interpelar las ideas que tenemos sobre las cosas. El fracaso o el éxito son ideas que están buenas a veces interpelarlas y de alguna forma empezar a ser consciente de qué pensamos cuando pensamos un fracaso o qué pensamos cuando pensamos un éxito. A veces salir primero, salir campeón, no quiere decir que seamos exitosos, ni tampoco salir último o que no se haya logrado el objetivo que nos habíamos propuesto quiere decir que sea un fracaso. Sí es importante aceptar, transitar y de alguna forma trabajar sobre lo que puede ser un momento de frustración. Y lo hablo como un momento, son momentos. Pero sí, a veces uno en esos momentos la pasa muy mal. Lo que es interesante es pensar más que fracaso es frustración, porque volvemos. Fracaso o éxito son conceptos y cada persona tiene una idea distinta de eso. Pero sí creo que todos, alguna vez y todas las personas, transitamos momentos de frustración. A veces más intensos y a veces duran más en el tiempo. Estas son dos variables importantes para pensar no solamente la frustración como tal, sino la salud mental. Digamos, cuando la estamos pasando mal, es importante comprender que lo que uno observa de este lugar de terapeuta es que ese malestar dura en el tiempo y tiene mucha intensidad. Cuando esas dos cosas pasan, es importante estar alerta. ¿Y cómo se trabaja la parte de la frustración con el deportista? ¿Cuáles son las claves, las herramientas que sugerís para trabajar una frustración? La frustración es parte del camino. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros aprendemos
no solamente de los logros, sino también de estos fracasos, si los ponemos entre comillas. Digamos, si las cosas no se dan como esperábamos, sabemos bien por dónde no ir. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos muchas veces es actividades o ejercicios que nos ayudan a repensar la experiencia que pasó, intentar comprender cómo llegamos a ese fracaso. Yo siempre digo que esto es un camino de ida y siempre estamos avanzando. Aunque pensemos que no crecemos, avanzamos. Y en este avanzar, en este camino, aunque parece que nos caemos un poco más adelante. Entonces esta caída, si miramos para atrás, nos ayuda a pensar si es que había algo, si es que había un hueco, si es que había una piedra, si había una rama, digamos, comprender qué es lo que nos hizo caer, nos permite saber por dónde no ir. A veces pasa, por ejemplo, hace poquito estaba trabajando con un piloto, que en piloto en autos, lo que sucede muchas veces cuando vos vas a mucha velocidad es que tu foco de atención tiene que estar en lo que estás haciendo, porque doblar a 150 por hora no es nada sencillo. Pero muchas veces sucede que cuando uno está manejando, lo primero que me dicen es que cuando se me acerca un auto, muchas veces observo la lente, digamos, los costados, por los espejitos, y me desconcentro por un segundo y me pasaron. Entonces pensemos que para un piloto eso es terrible frustración que te pasen. ¿Y cuándo comenzó todo? Cuando miré por los espejitos. Cuando saqué el foco de atención en manejar y llevé mi atención a quien estaba detrás, de alguna forma dejo de hacer bien lo que estaba haciendo, que es manejar. Volvemos. ¿Es importante observar quién está atrás? Sí, pero no mucho tiempo. ¿Y alguna vez te ha tocado trabajar con algún deportista que haya perdido la confianza en sí? Todo el tiempo. Digamos, la confianza es, yo siempre digo, parte de nuestra autoestima. Entonces, es interesante pensar cómo la persona está, y ahí volvemos a bienestar. Si una persona no tiene mucha confianza, es muy probable que no solamente no la tenga en su deporte, sino que no la tenga fuera. Y tener confianza es importante no solamente para el deporte, sino para la vida, porque nos permite arriesgarnos e intentar de alguna forma ir tras nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros deseos. Yo siempre digo que en el deporte todos tenemos el deseo de algo y eso se denota mucho en la actitud que tenemos frente a nuestro deporte. Si nosotros tenemos una actitud, yo siempre digo como de abandonador o abandonadora en algún punto cuando no damos todo y en algún momento abandonamos, en algún punto nos sucede seguramente fuera del deporte también. Entonces trabajar sobre eso es interesante porque estamos trabajando sobre los valores que tenemos frente a nuestro día a día. Si realmente lo damos todo o si llega un momento en que abandonamos porque no tenemos la confianza suficiente. Yo siempre digo que nos estamos preparando para algo que no sabemos. No sabemos si realmente vamos a llegar. Pero si realmente lo damos todo, no nos va a quedar nada. Y eso es la meta. Ese para mí ese es el éxito. Darlo todo sin tener la garantía de llegar a eso que pensamos que podemos llegar. A veces llegamos a un lugar mejor. ¿Cómo te das cuenta si sabes que llegaste o no? Cuando no te queda nada. Eso es una frase de Luis Escola. Quedarse vacío. ¿Qué tan importante es el entorno emocional para el atleta, para su rendimiento? Lo es todo. Yo hablo de un... Tanto sea para el entorno del club, del entrenador, de la familia, de las amistades. ¿Qué tan importante es eso? Es muy importante. Yo hablo que nosotros las personas en el deporte tenemos una experiencia deportiva. Cuando tenemos una experiencia deportiva, cada persona ocupa un rol. A veces unos son deportistas, a veces son entrenadores, entrenadoras, psicólogos, psicólogas, familias, digamos, cada uno ocupa un rol distinto y acá obviamente por ahí la persona que hace deporte es la protagonista de esta experiencia y yo siempre digo que nosotros los demás conformamos el entorno de esa persona y de alguna forma la respuesta académica sería que trabajamos sobre el clima motivacional y otra respuesta por ahí más intuitiva y más lógica, yo siempre digo que nosotros conformamos un ecosistema. Digamos, somos parte de un sistema que está en continuo cambio, porque todas las personas estamos cambiando todo el tiempo. A veces nos puede pasar algo y tenemos un día no muy bueno
y vamos con esa cara de culo a un entrenamiento y transmitimos eso. Obviamente está la responsabilidad de cada uno en trabajar en su propio proceso como persona para justamente poder dar algo diferente a la hora de estar en el deporte. Pero respondiendo un poco a la pregunta, volviendo a eso, el entorno es muy importante, entonces es importante tener cierto cuidado de eso. Y vos como psicólogo, ¿cómo es tu rol para trabajar no solamente con el deportista, sino también con el entrenador o con la familia? En caso de que, va, no sé, calculo que has tenido muchas personas que son menores, que están en un cambio también. Eh, ¿Cómo es tu rol ahí para trabajar con el entrenador, la familia? Vuelvo a decir, la persona que hace deporte es la protagonista. Ocasionalmente, otras personas por ahí asumimos el o sea, el protagonismo en ciertas situaciones. ¿Eso qué quiere decir? A veces, después de una competencia, que la persona pase tiempo con su familia o con su pareja, totalmente importante eso, porque pensemos que una persona que compite tuvo mucho tiempo preparándose, tuvo mucho estrés en la competencia y que después de competir pueda disfrutar de su familia y pueda disfrutar de su pareja es totalmente importante, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la preparación, por ejemplo, quizá un entrenador, una entrenadora, un psicólogo, un nutricionista, digamos, hay un staff que por ahí es más importante en esa instancia, ni hablar en la competencia, pero ahí es donde es interesante, digo, que cada uno vamos ocupando roles y tiempos y espacios en diferentes momentos. Nadie es imprescindible, nadie es tan importante, pero sí cada uno, digamos, puede hacer la diferencia en ciertos momentos. En otras palabras, yo digo que las personas que estamos rodeando el deportista o la deportista somos todos colaboradores para mejorar el rendimiento de esa persona y de su deporte. ¿Te ha pasado alguna vez que te haya involucrado emocionalmente con alguna persona por su rendimiento o demás? Me partí cómo hacer esa pregunta. Si te ha involucrado alguna vez con alguna persona por sus emociones, por no llegar a su buen rendimiento. Sí, sí, una vez trabajamos 2 meses para una competencia de hockey y perdimos en penales. Y eso, cómo lo manejás vos primero y luego cómo lo transmitís? Y en el momento quedamos todos medio lagrimosos porque fue perder en penales. Claramente la arquera fue la mejor arquera del torneo. Y bueno, no se dio el objetivo que se había trabajado. Y en algún punto, digamos, es trabajar sobre la propia frustración. ¿Y ahí estabas trabajando con una persona en particular o estabas trabajando con un equipo? Ahí trabajamos con un plantel, con un equipo. Y es diferente trabajar con un plantel que trabajar con una persona sola? Sí, trabajar individualmente hace que el proceso sea... ¿O cuál es la diferencia? Y el trabajar individualmente hace que el proceso sea más personalizado, uno puede comprender y conocer en profundidad más la persona y eso hace que sea más fácil acompañar ese o esa deportista. Y trabajar con un plantel es empezar a primero ser parte del plantel y de alguna manera saber que lo que vos haces va a impactar. Aprender a trabajar con otros cuando hablamos de staff y aprender a trabajar para otros cuando hablamos de jugadores o jugadoras, porque uno está al servicio, pero también es parte de una planificación más grande que uno mismo. Digamos, el entrenamiento de uno va antes o después de otro entrenamiento, va en un día de la semana que sea más adecuado. Entonces es aprender a trabajar con otros que a veces no es tan fácil, pero cuando se da es buenísimo. ¿Y cómo se mantiene a los deportistas motivados para un objetivo a largo plazo? ¿Es diferente trabajar a largo plazo que a corto plazo? Es totalmente distinto. Es como pensemos cuando tenemos que, o alguien ha tenido la experiencia de hacer una casa. Comenzamos con la base, desde ahí empezamos a levantar. Y muchas veces lo hacemos por partes, por etapas. Entonces pensemos que el objetivo final es construir una casa. Bien, primero tienes que empezar con una base, cuáles van a ser las herramientas que nos van a acompañar en un inicio. Después empezamos con los pilares para acentuar las paredes. Entonces tenemos
ciertos pilares que van a ser nuestros objetivos a corto plazo. Las paredes van a ayudarnos a que la casa empiece a ser más estable, se empieza a definir, y ahí hablamos de los objetivos a mediano plazo, si queremos usar las metáforas, para finalmente intentar llegar a lograr el objetivo final, que va a ser, digamos, el objetivo más a largo plazo. Pero obviamente en el proceso y en el camino de que pasen las semanas y pasen los meses, pueden haber muchos cambios, eh, lesiones, viajes u otras cosas de la vida que pueden impactar en ese proceso, y hay que siempre estar atentos cerca para poder cambiar algo de eso. ¿Cómo se puede o cómo se trabaja cuando un deportista se lesiona? ¿Qué tan frustrante puede llegar a ser una lesión cuando no está dentro de una planificación? Totalmente, es parte del proceso, por eso digo, puede ocurrir. ¿Cómo se Eh, trabaja esa frustración? ¿Cómo se acompaña al deportista? ¿Cuál es la metodología para Bien, eso? primero hay que acompañar a la persona. Pensemos que esa persona depende de la lesión. Primero que deja hacer su rutina habitual. Si entrenaba todos los días, entrena cero. Digamos, de repente puede estar mirando el techo todos los días porque no sabe qué hacer. Una persona que hace deporte, de alguna manera tiene justamente un día a día muy organizado. Entonces cuando se lesiona eso se entorpece. Hay que ver cuál es la lesión, pero digamos se entorpece la rutina. Muchas veces esto impacta en su bienestar, y ahí ya no hablamos de rendimiento, hablamos de bienestar de la persona. Entonces, lo primero es identificar qué lesión tiene, que eso lo hace, digamos, con la parte de medicina. Después hay que ver, digamos, comprender cómo va a ser el proceso de rehabilitación. Y acá el rol del psicólogo o la psicóloga es intentar trabajar de que esa rehabilitación se dé de la mejor forma, trabajando que la motivación, trabajando que la concentración, trabajando que la gestión emocional. Digamos, hay que comprender que esa rehabilitación va a tener objetivos, va a tener un proceso, va a tener tiempos. En la medida que desde la psicología podamos ayudar a que eso se organice de una mejor forma y que de alguna manera se pueda afrontar con una buena actitud, va a hacer que esa rehabilitación pueda ser distinta a lo que sería sin que esté un psicólogo o una psicóloga al lado. Y por ejemplo, si vemos un ejemplo de deportista, no sé, algún runner, una persona que se dedica al running o a la alta montaña y tiene una carrera próxima dentro de un mes y se lesiona, sabiendo que por ahí puede llegar a tener una competencia que es de elite. ¿Cómo se maneja ese bienestar para el deportista? ¿A través de qué? Eh, Si ya se lesionó, ya y vamos a hablar de una tiene que volver a una frase. recuperación. Hay una frase que es muy común: alto rendimiento no es salud. Hay muchas personas que, a pesar de que tengan un esguince, por una cuestión de sponsor, de contrato o de otras facetas, compiten igual. Y ahí aparece algo que es un título por ahí que se ha escuchado mucho más en el fútbol: el jugar infiltrado o infiltrada, digamos, básicamente con alguna cuestión médica, poder permitir seguir haciendo el deporte. No es lo más saludable, pero muchas veces en el deporte pasa eso. Eh, o trabajar la frustración de no participar. Digamos, una cosa es hacer deporte y otra cosa es competir. Nosotros podemos participar, pero nadie nos obliga a hacer eso. O sea, competir es una elección, no es ninguna obligación. Entonces, tenemos casos en los últimos Juegos Olímpicos como Simone Biles, que en un momento lo hizo muy bien, pero en el anterior Juego Olímpico ella pasó, fue a una conferencia de prensa y dijo: yo no voy a competir más. Simone Biles, una de las número uno históricas de gimnasia artística. Y por ejemplo, si volvemos, he visto que trabaja mucho con futbolistas. Perdón por el mate. Eh, Vi que trabajas mucho con futbolistas o por ahí con planteles como hockey también. ¿Cómo se trabaja la motivación para que esa persona pueda lograr llegar a ser titular del equipo? Que por ahí lo que más le frustra o lo que más quiere un jugador es siempre estar jugando, siempre querer ser titular. ¿Cómo se logra eso para hacer un cambio de enfoque y poder estar más motivado o sentirse bien? Bien, está buena esta pregunta porque es una pregunta frecuente, digamos. Todos, como decís vos, si hacemos el deporte queremos jugar, y muchas veces cuando
estamos en un deporte colectivo, no nos toca jugar siempre, nos toca ser titular y muchas veces es una frustración ser suplente, si quiere decir. Y está bueno hablar de esto porque hay objetivos que son de resultado y objetivos de rendimiento. Cuando hablamos de resultado, el resultado no depende 100% de la persona, es el resultado entre lo que yo hago y el entorno. El entorno puede ser muy variable. Cuando hablamos de ser titular, depende de un entrenador, una entrenadora que planifica el equipo y a veces te va a poner a vos o va a poner a otra persona. O sea, no depende 100% de uno. Por más que hayas dado el mejor entrenamiento de tu vida, si para un partido estratégicamente, tácticamente es mejor otra persona por el estilo de juego, le va a tocar a otra persona. Y no quiere decir que seas malo o seas mala. Digamos, o sea, hablamos de rendimiento. Tu rendimiento no necesariamente es bueno o es malo en función de que si seas titular o no. Lo importante es comprender que justamente es un juego colectivo, es un juego en equipo y muchas veces hay que estar preparado o preparada para cuando te toque rendir, pero sobre todo para ser parte de un equipo. Y ser parte de un equipo a veces es dentro de la cancha, a veces es afuera. Después volvemos, está la decisión de que si durante toda una temporada fui suplente, quedarme en ese equipo o no. Y que, volviendo un poquito a lo que es trabajar a largo plazo, ¿cuáles son las estrategias que usás para los deportistas para aplicar el objetivo a corto plazo? A corto plazo, eh, Para poder lograr el objetivo final a largo plazo. mm, yo siempre digo que es como la rayuela. Muchas veces en la motivación se usa la metáfora de la escalera, que uno va hacia arriba, pero en realidad nunca vamos hacia arriba. Es más, si vamos hacia arriba nos podemos caer. Y hablamos de expectativa. Yo hablo más de la rayuela. La rayuela es un juego tradicional donde tiramos una piedra e intentamos buscarla a través de algunos pasos. No siempre son los mismos. Entonces comprendamos que según nuestro objetivo, de a dónde vamos a buscar la piedra, vamos a tener que hacer saltos a veces de a dos, de a una pierna, van a ser pasos diferentes. Entonces yo siempre digo que nosotros tenemos un objetivo final, que es a donde queremos llegar, y tenemos que hacer una serie de pasos específicos para poder llegar ahí. Obviamente de acuerdo al objetivo, si puede ser físico, puede ser técnico, puede ser táctico, de acuerdo a cuál va a ser mi objetivo, voy a estar condicionado en cuál van a ser los pasos necesarios. Digamos, si mi objetivo es, eh, supongamos, jugar al vóley y yo quiero mejorar el remate. Pero técnicamente estoy bien, lo que tengo que mejorar es la parte física, porque vengo de una lesión. Entonces mi objetivo final va a ser mejorar el salto vertical. Mis pasos anteriores para lograr una mejora en el salto vertical van a ser con el entrenador físico. Y pueden ser sentadillas, pueden ser trabajos pliométricos, pueden ser un montón de cosas que no tienen que ver con mi área, pero de alguna forma, digamos, uno ahí en donde es partícipe, en la organización de los objetivos. El contenido lo van a trabajar con el preparador físico o la preparadora física. Pero ahí es donde empezamos a, desde psicología, facilitar que los objetivos se den de una forma más eficaz o más prolija. ¿De qué manera participás vos con un entrenador o con un preparador físico? ¿Tenés participación en eso o solamente se trabaja con el deportista? Lo ideal sería trabajar en conjunto, donde justamente podamos, por ejemplo, articular la planilla de entrenamiento físico con objetivos. Eh, a veces no se puede. Y a veces me toca participar de afuera. Como acompaño de forma individual, a lo sumo me pongo en contacto con el staff para intentar comprender qué es lo que se está trabajando y desde ese lugar ser un auxiliar más dentro del staff. A veces de adentro, a veces de afuera. Eh, pero bueno, es parte de comunicarse, de acercarse, de escuchar, de intentar colaborar. Uno no deja de ser un colaborador dentro de un staff y de alguna forma aportar lo que uno pueda aportar. ¿Es muy difícil o es diferente trabajar con adolescentes que trabajar con adultos en la parte deportiva? Es distinto. ¿O tienen, más allá de que el objetivo por ahí es tener un buen rendimiento, eh, qué es lo distinto para vos? La edad, la edad, el ciclo vital,
las circunstancias, porque por ejemplo me ha tocado de que eh, un nene de 9 años tenía un torneo nacional, tiene que viajar y después tiene una prueba del colegio. Digamos, está representando a la Argentina por ahí y tiene una prueba de colegio. Después se llevó lengua. Le fue mal una prueba de lectoescritura de un cuento. Y vos decís, bueno, ok, la dificultad es distinta. Y obviamente la forma de acompañar es diferente. Uno acompaña desde una forma más lúdica, desde una manera más sencilla de hablar, desde actividades más prácticas. Y por ahí cuando van avanzando en la edad, un adolescente o una persona más adulta, se puede hablar distinto, se puede acompañar diferente. eh, pero bueno, el punto en común en todas las personas que hacen deporte, yo siempre digo que es el disfrute. Ya tengamos 9 años, tengamos 50, el punto de partida para saber acompañar es no olvidarse que esto, además de ser un deporte, es un juego y que si no la pasamos bien, no vamos a durar mucho tiempo en este juego, más allá de la edad. De todos los deportes con los que has trabajado, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? ¿O en lo que has aprendido algo nuevo? Que he aprendido algo nuevo, tiro con arco creo que fue. Tiro con arco. Sí, fue uno de los primeros deportes. Va, en realidad las primeras deportistas individuales que se acercaron y me dijo eso, como, no, yo hago tiro con arco. Fue como, ah, ok. ¿Puedo ir un día al entrenamiento? Porque no tengo ni idea, le dije. Vos como psicólogo no tenés por qué conocer todos los deportes, ¿o sí? Eh, en teoría sería importante conocer el deporte con que uno acompaña para comprender las reglas, para comprender las ambiciones, los torneos, los calendarios. Eso hace que tengas muchas más herramientas para poder acompañar a la persona que hace deporte y comprender cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños, qué tan difícil son, porque a veces uno no comprende justamente la dificultad de avanzar, porque una cosa, por ejemplo, convengamos que puede ser el fútbol, que es un deporte muy hegemónico, que es muy difícil en algún punto llegar a ser profesional por la cantidad de personas que lo hacen, y a veces hay deportes que tienen menos cantidad de participantes y no es tan difícil llegar a ser de alto rendimiento, si se quiere decir, porque hay menos competencias, porque hay menos partícipes. No quiere decir que uno no tenga que entrenar y darlo todo, eso es otra cosa, pero es un poco más sencillo por la cantidad de torneos y la cantidad de deportistas. ¿Y de tu parte qué enseñaste o en qué te enfocaste cuando tuviste que ayudar a la deportista acá ¿Tiro con en arco? tiro con arco? Eh, Tiro con arco es un deporte en el cual la persona está estable, digamos, está quieta, y justamente lo que se pone en juego es la concentración, sobre todo, porque de alguna manera tiene que ser constante su precisión eh, en su lanzamiento, y esa precisión puede estar de alguna forma inestable cuando el cuerpo está tenso. Es un deporte muy técnico, entonces lo que uno ayuda mucho es a lo que se llama la regulación de la activación. La activación es un término en el cual identificamos cómo el cuerpo y la mente está en cierto estado. Se dice que hay diferentes estados de activación en los cuales rápidamente pensemos que hay una baja activación cuando el cuerpo y la mente están medio dormidas, hay una activación más adecuada cuando nos ayuda a tener una mejora en el rendimiento y hay una alta activación cuando el cuerpo y la mente están inquietas, digamos. Básicamente en el deporte lo que ocurre comúnmente es que estemos inquietos, nervios, tensión, malestar, ansiedad, enojos, todas esas cosas hacen que nuestro rendimiento no sea muy bueno, porque perdemos la coordinación motriz, porque perdemos el timing, porque perdemos la concentración, entre muchas cosas. Entonces lo difícil muchas veces es tener un rendimiento estable, ser constante. A veces tenemos buenos rendimientos, pero lo difícil es ser constante. Y ahí se trabajó mucho el enfoque, la concentración y la regulación del cuerpo. Porque imaginemos que cuando algo no nos sale, nos molestamos y eso pasa al cuerpo y un cuerpo tenso ya no es un cuerpo que hace una buena técnica en cualquier deporte. Qué interesante eso. ¿Fue con una chica acá en Neuquén o en otra provincia?
Una chica acá en Neuquén, sí. Y que, por ejemplo, tiro... ¿Cómo es? Tiro con arco. Tiro con arco es un deporte que está regulado por un club, se hace práctica individualmente. Eh, Volvamos a esto de que por ahí no es un deporte tan popular, entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con las asociaciones, las federaciones, como los entes que regulan, a veces están como siempre en cierto cambio, porque las gestiones cambian y no están las mismas personas a cargo, y eso hace a veces que la práctica deportiva no sea tan regulada o tan regular, y eso afecta en el deportista, porque de repente por ahí tiene que viajar a otra provincia a competir y no todos pueden. Entonces de alguna forma a veces hace que el proceso deportivo no sea muy prolijo. Y bueno, en este caso Lu, se llama Lu Mota, mando saludos. Eh, de alguna manera, digamos, fue transitando su proceso deportivo, a veces en un club, a veces en otro, y a veces sola, digamos, entrenando la parte física y obviamente la parte técnica, y a veces conmigo, la parte psicológica. Amigo, y por último, para ir cerrando, para las personas que quieren mejorar y rendir mejor mentalmente, tanto en un deporte o en la vida diaria, ¿qué recomendarías? Que vayan a un psicólogo. Ah, bueno, psicóloga. Eh, sí, digamos, que se interioricen, que busquen, que indaguen, que hoy hay mucha información, que obviamente una cosa es leer un libro y tener información, pero otra cosa es aprender cómo hacer de esa información una herramienta que es diferente. Y a veces el psicólogo, la psicóloga u otra persona nos ayuda justamente a eso, a que podamos pasar de la teoría a la práctica de una forma más sencilla, de una forma más adecuada y sobre todo tomando conciencia de eso. ¿Por qué digo esta palabra? Porque lo que yo busco, por ejemplo, muchas veces acompañando a un deportista, es que esa persona tenga autonomía, que ya no me necesite. Digamos, que pase un tiempo y ya no me necesite. No porque, qué sé yo, no porque no quiera tener trabajo, quiero tener trabajo, pero digo, sí comprendiendo que la persona pudo aprender, pudo apropiarse, pudo comprender y pudo poner en práctica solo o sola las herramientas que fuimos trabajando juntos. Si eso pasa, para mí es un logro y a mí me toca después acompañar a esa persona que está haciendo lo que aprendimos juntos. Entonces ya es distinto. Una cosa es ser un psicólogo que enseña herramientas y ahí nos ponemos más en entrenador mental, en coach mental. Y otra cosa es ser un psicólogo que acompaña a una persona que está justamente transitando en su proceso deportivo y poniendo en práctica lo que aprendimos tiempo atrás. Y de alguna forma preguntándome cómo puedo hacer mejor eso que ya aprendió. Amigo, qué interesante todo lo que decís. Te agradezco mucho por el espacio, por invitarme hasta acá para viajar hasta China Muerta y armar este set que quedó increíble. Y bueno, muchas gracias de verdad por compartir un rato conmigo en la grabación. De nada, esta es la casa, está disponible todo el tiempo. La idea es seguir, vamos a tomarnos el trabajo creo que de transmitir y de enseñar lo que uno aprendió alguna vez. Y bueno, para eso estamos. Amigo, Seguramente se viene un segundo capítulo. muchas gracias, amigo.